¿Alguna vez has sentido que el estruendo de los fuegos artificiales allá afuera no es más que un eco burlón de la guerra que libraste en silencio durante todo el año pasado? Y que ahora, en esta primera noche de 2026, el silencio de tu habitación pesa más que todas las deudas y traiciones que intentaste dejar atrás. Mientras el mundo brinda con una alegría de cartón y se promete cambios que no cumplirán, tú estás aquí, con el corazón latiendo a un ritmo de ansiedad que no te deja cerrar los ojos, sintiendo que has cruzado la frontera de un nuevo calendario, pero arrastrando los mismos cadáveres emocionales que te han quitado el aliento desde hace años. Déjame presentarte a Elena, una mujer que, al igual que tú, ha perfeccionado el arte de ser el pilar de una casa que se está cayendo a pedazos, la que siempre tiene una palabra de aliento para los que la critican a sus espaldas, y la que ha pasado esta primera tarde del año limpiando los desastres de una fiesta que ella no disfrutó, mientras sus familiares se marchaban sin mirar atrás, dejándole solo la vajilla sucia y el vacío en el alma. Elena se mira en el espejo del baño en esta madrugada de enero y no ve el reflejo de una mujer victoriosa por haber llegado a un nuevo año. Lo que ve es una sombra cansada con los ojos hundidos por el insomnio de quien carga con los pecados y las irresponsabilidades de 3 generaciones. Una mujer que ha dado su salud, su tiempo y su dinero para evitar que otros enfrenten sus propias tormentas. Ella cree que este agotamiento extremo es su medalla de santidad, que Dios está complacido con su desintegración personal, sin darse cuenta de que ha construido un altar a la complacencia humana, mientras su propio templo espiritual se desmorona por la humedad del resentimiento y el frío de la soledad. Acompañada, mírala ahí sentada en la orilla de la cama, con los pies fríos y las manos temblorosas, intentando convencerse de que este 2026 será diferente. Mientras el veneno de la injusticia silenciosa le recorre las venas como una hiel amarga que no puede tragar. Elena es la que pagó las deudas del hermano, que la ignora, la que escuchó, durante horas, los dramas de una amiga que desaparece cuando ella necesita un abrazo, y la que ha mantenido la paz en un matrimonio donde ella es la única que lucha por un amor que hace tiempo se volvió piedra. Ella ha aceptado el rol de salvadora de su linaje pensando que aguantar el desprecio y la explotación es la máxima expresión de la fe cristiana. Sin embargo, en esta primera noche del año, la mentira de la bondad extrema ya no tiene fuerza para sostenerla. La falacia de que aguantar todo la hace mejor ante los ojos de Jesús está siendo confrontada por una fatiga que le duele en los huesos y una tristeza que le nubla la razón. Ella ha permitido que vampiros emocionales le succionen la unción y la alegría, creyendo que su cansancio del alma es una cruz necesaria, cuando en realidad es el resultado de haber intentado ocupar el lugar del Maestro en la vida de personas que no quieren ser salvas, sino solo aliviadas. El escenario de su vida es una rutina de sacrificio sin propósito, donde ella se desangra para que otros sigan viviendo en su egoísmo. Y mientras intenta cerrar los ojos, siente que el 2026 no es una página en blanco, sino un libro ya escrito, con los mismos errores, las mismas humillaciones y el mismo desprecio que la han traído hasta este punto de quiebre absoluto, donde el aire parece escasear y la esperanza se siente como un insulto. Justo cuando Elena está a punto de rendirse ante el peso de la almohada y el olvido, un estruendo sobrenatural sacude los cimientos de su espíritu, un grito de autoridad que no viene de este mundo y que detiene el flujo de su desesperación. Alto. Es la voz de Jesús, el León de Judá, que irrumpe en la primera noche del año para prohibirle dar un solo paso más hacia el 2026, cargando con la basura que no le pertenece, denunciando que su sacrificio no es lo que él pidió, sino una forma de esclavitud que está matando su propósito en ella. El maestro ha visto cómo Elena se ha convertido
en el basurero de las frustraciones ajenas, y hoy ha decidido poner un muro de fuego entre ella y su pasado, gritándole que no puede dormir esta noche, sin antes entender que su valor no se mide por cuánto se deja pisotear, sino por la sangre que Él derramó para hacerla libre y digna. Jesús está aquí para arrancar de raíz la maldición de la orfandad espiritual, que la obliga a mendigar afecto a través del servicio ciego. Y antes de que el sol de este nuevo ciclo se levante, Él exige una rendición de cuentas de su paz, desafiándola a soltar el fardo de las injusticias que ha callado por miedo al conflicto. Pero escucha bien, porque así como Elena se dio cuenta de que necesitaba desesperadamente una intervención divina y una cobertura real para no ser devorada por los lobos que visten piel de familia, tú que estás viendo esto, necesitas entender que no puedes librar esta batalla en la soledad de tu cuarto. Así como Elena necesitaba protección y claridad antes de dar el siguiente paso en este nuevo ciclo, tú necesitas una cobertura espiritual que te sostenga quando tus forças se agotem. Torne-se membro do canal para colocar seu nome junto das orações que faço diariamente. No entres a este 2026 desprotegido. Busca la cobertura de una comunidad de fe que no te use, sino que ore por tu liberación nominalmente. ¿Estás listo para saber cómo Jesús transformó el alto en el grito de libertad que cambió la vida de Elena para siempre en esta primera noche del año? El veneno del desprecio no siempre se sirve en una copa de hiel evidente, sino que a menudo se filtra en el alma a través de las palabras dulces, que esconden una exigencia insaciable. Y para Elena, la primera noche de este 2026 se convirtió en el escenario de una traición que olía a cena familiar y a promesas rotas. Mientras ella terminaba de secar las últimas copas de una fiesta que no fue suya, su hermana Mayo, se acercó, no para agradecerle por el banquete que Elena había financiado y preparado sola, sino para lanzarle una puñalada envuelta en papel de regalo. Él le pidió, con una frialdad disfrazada de necesidad, que hipotecara lo poco que le quedaba de dignidad, firmando como aval de un nuevo préstamo para un negocio que todos sabían que fracasaría. En ese instante Elena sintió que el suelo de la cocina se volvía de cristal y empezaba a agrietarse bajo sus pies. Escuchó a sus propios hijos murmurar en la sala que mamá siempre lo hace. Ella es fuerte. Ella no necesita nada. Y esa revelación fue como un ácido que quemó las últimas capas de su resistencia emocional. Se dio cuenta de que su familia no la amaba a ella, sino que amaban la comodidad que ella les proporcionaba, y que su máscara de mujer abnegada se había convertido en la invitación permanente para que los vampiros emocionales de su linaje se dieran un festín con su paz. El veneno de la ingratitud se mezcló con el cansancio acumulado de 365 días de injusticias silenciosas, y mientras veía las luces parpadeantes del árbol de Navidad que ella misma había decorado, sintió que cada adorno era un recordatorio de una mentira que ya no podía sostener. La oscuridad disfrazada de luz en su propio hogar finalmente se mostró con su verdadero rostro, dejándola con un sabor a ceniza en la boca y un vacío en el pecho que ninguna frase motivacional de Año Nuevo podría llenar. El punto de ruptura no llegó con un grito, sino con un silencio aterrador que paralizó los pulmones de Elena justo cuando intentaba subir las escaleras hacia su habitación, sintiendo que cada escalón era una montaña de cemento, que sus piernas ya no podían escalar. De repente su corazón empezó a latir con una arritmia que sonaba como el tambor de una guerra que ella ya había perdido, y un sudor gélido le recorrió la columna mientras su visión se nublaba con manchas oscuras que parecían sombras de su pasado, reclamando su tributo de salud. Se desplomó en el descanso de la escalera, y allí, tirada sobre la alfombra que tanto se había esforzado por mantener limpia, Elena sufrió la mayor pérdida de su vida. Perdió la fe en su propia capacidad de aguantar. El cansancio del alma se manifestó en una parálisis física que le impedía incluso pedir ayuda.
y mientras estaba allí, mirando el techo con ojos desorbitados por el pánico, comprendió que su bondad excesiva no había sido un servicio a Dios, sino un suicidio lento, cometido en el altar de la aprobación ajena. La injusticia de haber dado su vida por personas que no moverían un dedo por ella, se volvió una evidencia física que le cortaba el oxígeno. Se vio a sí misma como una vela que se había consumido hasta la base, dejando solo una mancha de cera fría y sin luz en un rincón de la casa. Fue en ese momento de colapso total cuando la realidad la golpeó con la fuerza de un rayo. Se dio cuenta de que si moría en ese instante, su familia solo lamentaría quién iba a preparar el desayuno al día siguiente. Y esa certeza fue la herida mortal que terminó de quebrar el cristal de su identidad, dejándola desnuda y aterrada. En el umbral de un año que ya no sentía como una oportunidad, sino como una sentencia de muerte. La soledad que envolvió a Elena en esa primera madrugada del año fue un desierto tan vasto y cruel que el silencio de la casa se volvió ensordecedor, recordándole que cuando ella se rompe, no hay nadie para recoger los pedazos, porque todos están demasiado ocupados, disfrutando del pegamento que ella misma usó para mantener las vidas de los demás unidas. Intentó estirar la mano hacia su teléfono para marcar el número de su esposo o de su mejor amiga, pero se detuvo al recordar que su esposo estaba durmiendo plácidamente tras haberla ignorado toda la noche, y que su amiga solo la buscaba para vaciar sus propios dramas sobre ella. Se quedó allí, en la penumbra del pasillo, rodeada de las sombras, de los muebles que ella misma había comprado con él. Sudor de su frente, sintiendo que era una extraña en su propio palacio de sacrificios. La dignidad de Elena había sido devorada por años de permitir que otros pisotearan su amor propio bajo la excusa de la caridad cristiana. En esa oscuridad profunda donde los fuegos artificiales de la ciudad ya se habían apagado y solo quedaba el eco de una alegría que nunca le perteneció. Elena tocó el fondo del abismo existencial dándose cuenta de que había pasado toda su vida construyendo puentes para que los demás cruzaran hacia su felicidad mientras ella se quedaba bajo la lluvia, sola y olvidada en la orilla del dolor. No había nadie para sostener su mano, nadie para decirle que todo estaría bien, nadie para reconocer el valor de sus lágrimas. Era la soledad absoluta de la mujer que lo dio todo y se quedó sin nada. Allí, en ese estado de postración total, donde el orgullo de ser la fuerte se convirtió en la vergüenza de ser la usada. Elena cerró los ojos y se entregó a la idea de que su vida ya no tenía propósito, sin saber que ese vacío era el espacio sagrado que el maestro estaba esperando para irrumpir con una verdad que la obligaría a levantarse o a morir para siempre en esa primera noche del año. En el punto más profundo de esa madrugada, cuando el frío del suelo del pasillo parecía haberse convertido en parte de sus propios huesos, ocurrió lo que la lógica humana no puede explicar. El aire, en la casa de Elena, dejó de sentirse pesado y viciado por la ingratitud y comenzó a vibrar con una calidez que no provenía de ninguna calefacción terrenal. No hubo ángeles con trompetas, sino un silencio tan absoluto que Elena pudo escuchar el susurro de su propio espíritu, quebrándose ante la presencia de alguien que no venía a pedirle nada, sino a dárselo todo. Fue el toque del maestro, una sensación de paz que la envolvió como un abrazo físico, levantándola no por la fuerza de sus músculos, sino por el poder de una gracia redentora que decidió que ya era suficiente de ver a su hija sangrar en el altar de la indiferencia ajena. En ese instante, su teléfono, ese aparato que solo vibraba para traerle problemas y demandas, se iluminó en el suelo y un mensaje enviado por error por su hermana a un grupo familiar, donde se burlaban de su debilidad y planeaban cómo quitarle lo poco que le quedaba. En este nuevo año, apareció ante sus ojos como una bofetada de luz. Ese fue el corte en la revelación brutal de que su sacrificio no estaba siendo sembrado en tierra fértil,
sino devorado por cerdos, que despreciaban sus perlas. Jesús no permitió que ella durmiera esa primera noche sin ver la verdad, porque él no quería que Helena siguiera siendo cómplice de su propia destrucción, bajo el disfraz de una falsa piedad que él nunca le exigió. La metanoia, ese cambio radical de mente que solo ocurre cuando chocas de frente con la verdad de Cristo, comenzó a arder en el pecho de Helena como un fuego purificador que consumía cada gramo de culpa que ella había acumulado durante años. Jesús le mostró, en un espejo espiritual, de una honestidad aterradora, que su obsesión por salvar a su familia no era un acto de amor puro hacia Dios, sino una idolatría a la aprobación humana, una forma de orgullo donde ella intentaba ocupar el lugar del Salvador, porque no confiaba en que él pudiera tratar con las consecuencias de los demás. Helena, ¿quién te pidió que cargaras una cruz que yo ya cargué por ti en el Calvario? Resonó la voz mansa del Maestro en el centro de su alma, desarmando la mentira de que ser cristiana significaba ser el felpudo del egoísmo ajeno. La luz en la oscuridad de ese pasillo le reveló que su identidad no estaba definida por cuánto podía aguantar, sino por de quién era hija. Sintió como la mano marcada por los clavos de Jesús tomaba la suya y le entregaba no más cargas, sino la espada del discernimiento para separar lo que es caridad de lo que es esclavitud. El arrepentimiento inundó su alma, no por ser mala, sino por haber permitido que el templo del Espíritu Santo, que es su propio cuerpo y paz, fuera profanado por vampiros emocionales que ella misma alimentó con su silencio cobarde y su miedo a la soledad. El clímax de esta revelación sobrenatural llegó cuando Helena, aún con las lágrimas mojando su rostro pero con una autoridad nueva, fluyendo por sus venas, entendió que el alto de Jesús era la orden de un rey que venía a reclamar su territorio. El Maestro le mostró que Dios quitó para proteger y que la soledad que tanto temía no era un castigo, sino el jardín privado que él había diseñado para sanarla antes de que el 2026 avanzara un paso más. La presencia de Jesús le dio la valentía de un profeta para entender que su no a partir de mañana sería su mayor acto de adoración. Ya no veía a su familia como víctimas a las que rescatar, sino como adultos responsables de su propio pecado, a los que debía soltar, para que ellos también pudieran encontrarse con el juicio o la misericordia de Dios. Al levantarse del suelo, Helena ya no sentía la arritmia del pánico, sino el ritmo firme de una mujer que ha sido visitada por la justicia divina. El abrazo del Padre le devolvió la dignidad que había perdido en cada sí forzado. Y mientras miraba hacia la ventana, donde el primer rayo de sol del año nuevo empezaba a asomar, supo que no entraría a dormir hasta haber establecido en su espíritu un decreto de libertad. Jesús le había devuelto la espada, le había devuelto el nombre, y por primera vez en su vida, Helena entendió que la verdadera libertad no es que todos te amen, sino saber que el Maestro te ama tanto que está dispuesto a romper tu mundo de mentiras con tal de salvar tu alma de la amargura. La primera mañana de 2026 no encontró a una Helena derrotada, sino a una mujer que caminaba con la ligereza de quien ha dejado un fardo de toneladas a los pies de la cruz. Al bajar a la cocina, el aire ya no se sentía viciado, pues ella misma se había encargado de abrir las ventanas para que el viento del Espíritu Santo barriera las sombras de la ingratitud. Cuando su familia se despertó, esperando encontrar el banquete habitual, y a la sirvienta silenciosa de siempre, se toparon con una muralla de paz inquebrantable que no conocían. Su hermana intentó una vez más usar la manipulación emocional, pero Helena, con una voz suave, pero que llevaba el peso de las montañas, pronunció el no más sagrado de su vida, uno que no nacía del odio, sino del respeto profundo por el templo de Dios, que es su propia alma. Los gritos y las acusaciones de egoísmo de los suyos rebotaron contra ella como olas
contra un acantilado de granito, porque Elena ya no buscaba la aprobación de hombres, que solo amaban lo que ella les daba, sino que descansaba en la aprobación del maestro, que ya le había dado todo. Esa tarde, mientras se sentaba sola, con una taza de café, viendo cómo el sol de enero iluminaba su sala, sintió por primera vez, en décadas, que su casa era realmente suya, porque ella ya no era la esclava de nadie, sino la hija amada de un Dios que le enseñó que poner límites es el mayor acto de amor propio y de obediencia divina. La redención de Elena no fue que su familia cambiara mágicamente, sino que ella dejó de ser el combustible de sus vicios, entendiendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo llega cuando tienes la valentía de soltar lo que Dios ya te mostró que te está matando. Hoy, ella entra al 2026 con las manos vacías de cargas ajenas, pero con el corazón lleno de una dignidad que nadie le podrá arrebatar mientras camine sobre la roca, que es Cristo Jesús. Ahora, mírame bien a los ojos a través de esta pantalla, porque si has llegado hasta este minuto, en la primera noche del año, es porque el Espíritu de Dios me dice, con una urgencia que quema, que tú eres Elena. No estás aquí por casualidad o porque el algoritmo te trajo, estás aquí porque Jesús ha contado cada una de tus lágrimas silenciosas durante todo el año pasado, y Él ha decidido que no vas a dormir esta noche sin antes entender que tu identidad no es servidora de ingratos, sino heredera del reino. Tal vez tu nombre sea Marta, María o Juan, pero tu alma tiene las mismas cicatrices de quien ha sido el basurero emocional de una familia, de una pareja o de un trabajo, que te ha succionado la unción hasta dejarte seco. Jesús te gritó, ¡alto!, porque Él te ama demasiado para dejarte entrar al 2026, cargando con maldiciones generacionales y deudas emocionales que no te pertenecen y que ya fueron pagadas con sangre en el Calvario. El Maestro te está pidiendo hoy que dejes de ser el salvador de personas que no quieren ser salvas, porque ese lugar solo le corresponde a Él, y tu intento de rescatarlos solo te está hundiendo a ti en un pozo de amargura y fatiga crónica que te aleja de tu verdadero propósito. Entiende, de una vez por todas, que Dios quita para proteger, y que la soledad que tanto temes es en realidad el refugio que Él ha diseñado para restaurar tu dignidad y recordarte quién eres antes de que el mundo intentara moldearte a su imagen de esclavo. No dejes que esta primera noche pase sin tomar la decisión radical de soltar el fardo. Jesús está en tu habitación ahora mismo, con la mano extendida, esperando que dejes de mirar hacia atrás a los que te usaron para que puedas mirar hacia adelante, al camino de libertad que Él ha trazado para ti en este nuevo ciclo de gloria y verdad. Cierra tus ojos ahora mismo, donde quiera que estés, y prepárate para una oración de quiebra de lazos y liberación que marcará el antes y el después de tu 2026. Señor Jesús, hoy reconozco ante tu presencia que he vivido bajo el peso de cargas que no son mías y que he permitido que otros roben la paz que tú compraste para mí con tu propia vida. En tu nombre, sobre todo nombre, yo tomo hoy la espada del Espíritu y corto todo lazo de manipulación, toda cadena de culpa falsa y toda conexión espiritual de esclavitud con personas que se han alimentado de mi sacrificio injusto. Renuncio al miedo al rechazo, renuncio a la necesidad de agradar a los hombres por encima de agradar a Dios. Y declaro que mi vida es un territorio sagrado, donde solo tú tienes el gobierno y la autoridad total. Jesús, te entrego mi 2025 con todas sus traiciones y mi insomnio de esta noche. Y recibo hoy tu perdón por haber intentado ser el salvador de quienes no querían cambiar. Declaro que el 2026 no será un año de cargas,
sino de cosecha. Un año donde mis límites serán respetados porque están fundados en tu palabra, y donde caminaré bajo la sombra de tu protección divina. Lávame con tu sangre preciosa, sana las grietas de mi alma que la ingratitud causó, y dame la valentía de Helena para decir no a lo que me destruye, y un sí rotundo a la vida abundante que tú me prometiste. Entro a este nuevo año libre de deudas emocionales, perdonado y empoderado por tu Espíritu Santo, sabiendo que ya no camino solo porque tú eres mi buen pastor, y con tu vara y tu cayado me infundes aliento. Amén y amén. Si has hecho esta oración con fe, el milagro de la libertad ya comenzó en tu espíritu. Escríbelo en los comentarios para sellar esta palabra. Entro al 2026 en libertad. El Maestro ha roto mis cadenas. No olvides que esta comunidad está aquí para sostenerte en oración. Si este mensaje fue la espada que necesitabas, no entres a este nuevo ciclo sin la cobertura espiritual de este canal. La paz del Mestre sea contigo, hoy y siempre.